Ok. Entonces hablamos de que había dos tipos de transistores de unión bipolar, el transistor PNP y el NPN. Mencionamos que al haber tres terminales, se forman necesariamente dos mallas, digo, en las configuraciones comunes. Y estas dos mallas, pues las vamos a, pues, a denominar la malla de entrada y la malla de salida. ¿Ok? Y hablábamos también que la terminal que nosotros pues vemos que está colocada entre la malla de entrada y la malla de salida, pues esa terminal se le va a llamar la terminal común. ¿Ok? Muchas veces sí está conectada a tierra. Muchas veces también se encuentra conectada a tierra, pero no necesariamente. No necesariamente para que se le llame la terminal común. ¿Ok? Entonces hay configuración en base común, hay configuración en emisor común y hay configuración en colector común. ¿Ok? Eh, también les comentaba la clase pasada, hasta donde recuerdo, que en esta configuración de base común, que fue en las imágenes que estábamos viendo, como que parecía más natural el hecho de que la corriente de entrada pues esté entrando al dispositivo y la corriente de salida esté saliendo del dispositivo, pero pues realmente depende de cuál sea nuestro objetivo, ¿no? De cuál sea nuestra carga, ¿no? Muchas veces la carga van a ver que está conectada a un voltaje, no necesariamente a tierra. Eso lo vamos a ver más en los circuitos que a continuación veamos, ¿no? Entonces, el hecho de que en el NPN, al parecer, esté extraño que la corriente del emisor, que es la entrada, esté saliendo y que la corriente del colector esté entrando, es pues es un detalle menor, ¿no? Porque al final de cuentas todo depende de cómo esté conectada la carga. Ya eso va a quedar más claro más adelante, ¿no? Ok, entonces, tomando en cuenta esta configuración, vamos a analizar las curvas de entrada y de salida. Por lo que veo, el libro utilizó la configuración NPN para generar las curvas. Sin embargo, pues lo mismo aplicaría para para las otras configuraciones. Lo mismo aplicaría para la otra configuración. Pues solamente que lo que hay que pensar es que el sentido de las corrientes está inverso, ¿no? La corriente del emisor es la entrada, la corriente del colector es la salida. ¿Cómo sé que la curva la está generando de esa manera? Por el sentido de las iniciales, ¿no? Voltaje base emisor, voltaje colector base. Entonces, base emisor es positivo en este sentido y colector base es positivo en este sentido. ¿Ok? Exactamente el sentido de las fuentes. ¿Ok? La clase pasada les mencionaba brevemente que por construcción física este dispositivo se comporta como como una fuente de corriente dependiente de corriente. Donde esta fuente queda establecida en la corriente del colector. Esta fuente se ve en la parte del colector y
el valor de la fuente es beta veces la corriente de la base. ¿Ok? Entonces tenemos esta relación. La corriente del colector es beta veces la corriente de la base. Y también habíamos visto pues que la ley de corrientes de Kirchhoff permite establecer en este dispositivo la siguiente relación, ¿no? Que la corriente del emisor es la corriente de la base más la corriente del colector. Entonces, si yo utilizo la fórmula de la operación del transistor como una fuente de corriente, la sustituyo en la ley de corrientes de Kirchhoff, yo tendría una relación más, ¿ok? Que es que la corriente de emisor es la corriente de base más beta veces IB. ¿Ok? Por lo tanto, puedo yo generar una ecuación más para agregar aquí, que sería la corriente del emisor, sería beta más 1 IB. ¿Ok? De estas dos ecuaciones, se hace muy evidente que si tenemos una ganancia de corriente, un factor de multiplicación de corriente, que idealmente debería ser constante, pues vemos que mientras más grande sea la beta, implica primero que más pequeña es la corriente de base con respecto a las otras, pero también implica que las otras son muy parecidas. Son muy parecidas y la única diferencia entre las dos es una unidad de la corriente de base que es muy pequeña. ¿Ok? Y es por eso que tenemos este pequeño, esta implicación, ¿no? En el caso de la corriente en el caso de la corriente de esta configuración con el NPN, pues vemos que la corriente de base está entrando. ¿Ok? Como que queda más acorde a esta fórmula, ¿no? También de aquí se puede generar otra relación muy importante. Si yo despejo de estas dos fórmulas la corriente de la base y las igualo, obtengo la siguiente fórmula, la siguiente relación. Me queda que la corriente de colector sobre beta sería igual a la corriente del emisor sobre beta más 1, lo cual me da una relación entre corrientes directa, que sería que la corriente del colector es beta sobre beta más 1, la corriente del emisor. O podríamos tener la versión despejada igual, corriente del emisor es beta más 1 veces, beta más 1 sobre beta y IC. ¿Ok? En algunas ocasiones, este valor de beta sobre beta más 1 se le llama alfa. ¿Ok? Y el valor de alfa es muy cercano a 1. ¿Qué tan cercano a 1? Todo depende del valor de beta. ¿Ok? Entonces, la idea de la operación física del transistor es
Hay que polarizar, como les comentaba la clase pasada igual, la unión base-emisor que forma un diodo se polariza directamente, ¿ok? Pero esta unión base-emisor, debido a la alta resistencia que tiene la unión, que presenta el material tipo N o el material tipo P, dependiendo, porque es muy, muy delgadito en comparación con las otras dos, pues genera una alta resistencia que hace que este diodo, pues realmente, conduzca muy poco. O sea, sí conduce y se comporta como un diodo, pero al haber una muy alta resistencia por el tamaño, pues bastante reducido de esta zona, pues no permite establecer corrientes muy altas, ¿ok? Pero existe el potencial porque los portadores los tiene disponibles, la otra zona, en este caso electrones y en el otro caso pues huecos, ¿no? Ustedes ya han revisado, por lo que vi de sus trabajos, creo que ya han revisado esa parte. Entonces, basta con establecer un ligero voltaje en la otra, en la otra, en el otro diodo, que curiosamente, aunque esté polarizado en inversa, porque el diodo de la salida quedaría polarizado en inversa, basta un pequeño voltaje para que todo el potencial disponible para conducción del material del emisor pueda circular hacia el colector una vez que el diodo de la base de la entrada esté polarizado correctamente. ¿Ok? Eh, bueno, eso es más fácil de entenderlo en esta configuración, pero sin embargo, como les digo, las curvas están plasmadas ahorita con la configuración emisor, con el NPN. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar a analizar las dos curvas. Si estamos mencionando que la entrada, sea cual sea el transistor, es un diodo, digo, a final de cuentas es un diodo, significa que su comportamiento, graficando en este caso el voltaje base emisor contra la corriente de emisor, como si estuviéramos viendo que aquí hay un diodo. ¿Ok? Pues nosotros esperaríamos ver esta curva. ¿Ok? La curva clásica del diodo, que es una exponencial, que en el caso del silicio tiene aproximadamente su rodilla en 0.7. ¿Ok? Sin embargo, al no ser un dispositivo aislado eléctricamente y al haber este contacto entre las diferentes terminales, pues lo que podemos apreciar de estas curvas es que la malla de salida, en este caso el voltaje que tengo aplicado entre el colector y la base, ¿ok? Influyen en la curva de entrada. Así como en la salida, vamos a ver que la corriente de entrada tiene influencia sobre las condiciones de operación de la salida, pues eso también sucede al revés. Es un efecto, pues que si somos estrictos, pues es indeseable. Es indeseable, pero es inevitable, ¿no? Ok.
Entonces aquí tenemos un diodo que está permitiendo la conducción. ¿Ok? Basta con poner un voltaje un poquito más negativo que la terminal del diodo para que el potencial de conducción del emisor permita empezar a enviar electrones, digo, eso es electrones en el NPN, permita establecer una corriente mayor que empiece a circular por el colector. ¿Ok? Entonces, mientras mayor sea el voltaje del colector, va a ir alterando la corriente del emisor. Perdón por el ruido. Ok, entonces, por ejemplo, para un mismo voltaje, de entrada, si yo tengo un voltaje aplicado en la salida mucho más alto, eso va a implicar una mayor capacidad de corriente. ¿Ok? Entonces, mientras más grande sea la salida, el efecto que tiene es como si estuviera desplazando la gráfica un poquito hacia la izquierda, ¿no? Permitiendo alcanzar mayores corrientes con el mismo voltaje. ¿Ok? Recuerden que aquí estamos midiendo la corriente del emisor. Lo que sucede al aplicar un voltaje es permitir que esa corriente circule ya no necesariamente hacia la base, sino ahora está saliendo por otra terminal. ¿Ok? Está saliendo por otra terminal. Sin embargo, si nosotros lo único que estamos observando es la corriente de entrada, pues mientras mayor sea el voltaje en la malla de salida, pues mayor corriente de emisor podremos obtener con la misma condición de entrada. ¿Ok? Van ustedes a ver, más adelante lo vamos a mencionar, pero me adelanto un poquito, es que entre nuestras simplificaciones para la malla de entrada, pues va a ser primero suponer que esta condición, el voltaje de salida, no tiene un efecto muy notorio en la entrada. Esa va a ser nuestra primera simplificación. Entonces, de todas estas, pues vamos a considerar que solo una, es decir, no varía. Ya hablaremos de eso un poquito más adelante. Entonces, en la entrada tenemos el comportamiento de un diodo. ¿Ok? Ahora, en la salida, la curva de salida sí es un poquito más complicada de entender en esta configuración, porque pues tenemos una secuencia de curvas algo similar a esto, ¿no? Aquí tenemos curvas de entrada, distintas curvas de entrada dependiendo de un valor de la salida. En esta otra, pues son las curvas de salida, el voltaje colector base, corriente de colector, y tenemos varias curvas. Aquí la cuestión es que estas curvas sí son muy notorias, muy distintas la una de la otra, que dependen de una variable de entrada. ¿Ok? Entonces vamos a entender cómo se generan estas curvas. Para eso vamos a empezar con esta condición. Nosotros estamos en la curva analizando la corriente de colector debido a un voltaje colector base aplicado.
Esas son las variables del eje X y Y respectivamente. Y la primera condición está basada en que la corriente de entrada no está presente. Es esto. Voltaje colector y base graficado contra corriente de colector. Queremos analizar cómo varía la corriente de colector conforme nosotros incrementamos la corriente de base. Y vamos a comenzar con la primera curva, la que está hasta abajo, que es cuando la corriente del emisor es 0. ¿Ok? Entonces, aquí lo que tenemos que recordar es que entre la base y el emisor hay un diodo en este sentido, y entre la base y el colector hay otro diodo en este sentido. ¿Ok? Entonces, si nosotros abrimos el emisor y establecemos y hacemos la gráfica de el voltaje, de este voltaje con esta polaridad contra esta corriente, pues lo que podemos esperar es la curva debido al diodo en inversa, donde sabemos que sí hay una circulación de corriente que tiene que ver con la corriente en inversa del diodo. ¿Ok? En este caso se le llama en los datasheets, en los ojos de datos, la corriente colector base en condiciones de circuito abierto, open circuit en la entrada. ¿Ok? Y prácticamente es la corriente en inversa de este diodo, lo cual significa que sí hay un valor. Significa que es muy pequeño. Idealmente debería ser 0, porque el diodo no debería conducir, pero pues ustedes saben que sí existe un valor, es muy pequeñito. Esta curva azul está realmente pegada a la parte de abajo, muy cercana a 0. Y nosotros sabemos que idealmente, como se supone que es un circuito abierto, mientras más voltaje nosotros apliquemos en inversa, aunque nosotros, perdón, apliquemos más voltaje en inversa, sabemos que la corriente debería ser 0, mantenerse como 0, que corresponde más que nada, digo, si lo viéramos, si este voltaje tuviera la polaridad al revés, nosotros lo veríamos, nosotros sabemos que se refiere a esta parte de la curva, ¿no? Del diodo. Y sabemos que hay un voltaje de rompimiento. ¿Ok? Ese voltaje de rompimiento no se visualiza aquí, pero sí existe. O sea, si nosotros siguiéramos, llegaría el momento en que estas curvas van a subir. Nada más para que se visualice algo similar a esto, ¿no? O sea, estas curvas es como ahorita si estuviéramos viendo hasta por acá, pero estas curvas llega el momento en que van a tender hacia arriba. Ok. Entonces, con eso obtendríamos nosotros, al variar el voltaje aplicado en la salida y analizar la corriente, pues nosotros obtendríamos esta primera curva azul, esta de aquí abajo. ¿Ok? Entonces, si lo pensamos bien, lo que estamos viendo es como la gráfica clásica del diodo, pero al revés. Entonces, si esta es la parte en inversa, entonces este otro cuadrante sería la parte en directa, solo que visto al revés. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede si nosotros empezamos, bueno, estas regiones
no son nuestra zona normal de interés de trabajo. Digo, sobre todo porque acá se comporta como un diodo, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros permitimos que haya corriente? Es decir, que esta condición la evitamos, se aplica un voltaje que ocasiona que circule una corriente, ¿ok? Acuérdense que aquí el voltaje es más menos. Si hay una corriente circulando, pero es muy pequeñita, o sea, la corriente, si esta terminal está abierta, la corriente que la base le contribuye a la corriente del colector es muy pequeñita, ¿ok? La partecita, la parte del colector, aquí se ve, con estos sentidos es más fácil visualizarlo. La parte del colector que es debida a la corriente de la base, es muy pequeñita. ¿Ok? De hecho, es la inversa, es una corriente inversa. Pero la corriente del emisor, al establecer un voltaje negativo, yo permito que la capacidad de conducción del colector se vea habilitada. Vamos a ponerlo de esta forma. ¿Ok? Por lo cual podríamos ver que la corriente que se va a formar de esta manera no solamente sería más elevada que la corriente que la base me puede proporcionar. ¿Ok? Porque de esta manera nosotros ya estaríamos estableciendo una corriente de base debido al diodo, debido a este diodo que ya está polarizado en directa. ¿Ok? Entonces lo que nosotros veríamos es que se establece una corriente mayor, ¿ok? Permitiendo entonces que el hecho de colocar un voltaje en la entrada, eso incrementa la corriente del colector, ¿ok? Y la corriente de base que se establece aquí en la base es, como dice, como dice como lo establece la fórmula de su comportamiento, ¿ok? La corriente que se establece aquí es proporcional a la corriente que se forma o que permite la fuente que se forme en la malla de entrada, ¿ok? Siendo la mayor cantidad de corriente, también ya lo vimos en la relación, que la mayor cantidad de corriente en este dispositivo, digo, la corriente de la entrada está saliendo, pero la mayor contribución de la corriente del emisor es causada en este dispositivo por la corriente del colector, ¿ok? Pero es interesante porque o sea, se tiene esta relación, ¿no? La corriente de entrada es la suma de ambas, en este caso la entrada está saliendo, es la suma de ambas, pero la corriente de salida no deja de ser proporcional a la corriente que se establece en la base, ¿ok? Es parte del comportamiento del dispositivo. Pero no olvidar que la IB, al ser muy pequeña, pues prácticamente hace que la corriente del colector y la corriente del emisor sean la misma, prácticamente. ¿Ok? Entonces, si yo logro, por medio de la fuente de la entrada, establecer una corriente del emisor, no me especifica exactamente qué valor sería, ¿no? Pero eso es por la curva de entrada. Pero si yo logro que la corriente del emisor sea, por ejemplo, 1 miliamper, nosotros sabemos que la mayoría de esa corriente es causada por la corriente del colector.
¿ok? Y que una pequeña parte, una pequeña fracción solamente proviene de la corriente de base, ¿ok? Por lo tanto, ustedes van a ver que hay mucha similitud en la magnitud. Hay una gran similitud en la magnitud de la corriente de colector y la corriente del emisor. ¿Ok? Porque acuérdense que en esta configuración estamos hablando de que la corriente de colector es casi la corriente del emisor. ¿Ok? Quizás al principio no sea muy obvia. Digo, cuando yo me topé con esto, recuerdo haber dicho, bueno, ¿y dónde está, si a final de cuentas la corriente de entrada es igual a la corriente de salida, en esta configuración no me quedaba muy claro cómo es que podría llevarse a cabo una amplificación de una señal. Eh, no me parecía muy obvio, ¿no? Pero tiene que ver con el hecho de que estamos hablando, en esta configuración es muy sensible a la amplificación de corriente. Entonces, si yo logro controlar la corriente de base, ¿ok? Si yo logro manipular la corriente de base, lo que yo estaría manipulando es la corriente del colector, ¿ok? Entonces, si yo tengo una señal pequeña, una variación pequeña de corriente, esa se puede amplificar y a final de cuentas, al colocar, digo, ahorita no se está mostrando, pero si yo obviamente convierto estas corrientes a voltaje, me será posible traducir esa amplificación a voltajes. ¿Ok? Muy bien. Déjame ver si... Entonces, en esta región activa, si se dan cuenta por la forma en que estamos nosotros planteando nuestras situaciones para graficar esta parte de la curva, nosotros estamos a esta parte de la curva se le llama la región activa del transistor. Y en esta región, lo único que tenemos que estar conscientes y ahora sí que pues casi memorizarlo, es que en esta región de operación, la unión base-emisor está polarizada en directa. Siempre va a ser así en esta región. ¿Ok? La entrada, el diodo de entrada, la unión base-emisor de entrada, no importa si es NPN o PNP, está polarizada en directa. Y la salida está polarizada en inversa. ¿Ok? Siempre se consideró así en las curvas que acabamos de establecer. ¿Ok? Entonces, como dice acá, la región activa, que es el área no sombreada, tenemos que el diodo de entrada está configurado en directa y el diodo de salida está configurado en inversa. ¿Ok? Si yo me voy del lado, este es el 0. Si yo me voy de este lado, lo que estaría haciendo, digo, si el voltaje colector base que aplico es negativo, aquí acuérdense que aparenta que es negativo, pero en realidad lo que estaría haciendo es polarizar directamente el diodo y pues lo que yo esperaría ver son las curvas del diodo, ¿no?
Aquí lo curioso es que esta curva está hacia arriba, se debe desplazar hacia arriba, conforme la corriente de entrada, conforme hay una corriente de entrada, ¿no? Entonces, de este lado de la curva, lo que tenemos es que el voltaje colector base está polarizando en directa, al diodo de salida. ¿Ok? A esa condición le vamos a llamar la región de saturación, que en el caso de la configuración base común, es causada al polarizar en directa, en este caso aplicar un voltaje negativo en la unión colector base. ¿Ok? Y la región de corte, que es tener una corriente, en este caso sería tener una corriente negativa, pues sí se puede tener, pero obviamente del lado en que el diodo está polarizado en directa, ¿no? O sea, esta sección de la curva, ¿no? Digo, porque lo estamos midiendo al revés, ¿no? Tengo corrientes negativas y voltajes negativos. Ok, también normalmente van a ver ustedes que en las configuraciones que vamos a manejar, realmente eso no va a suceder. O sea, nosotros no vamos a introducir voltajes negativos para producir corriente, o sea, para hacer que el diodo de entrada se configure, el diodo de salida se configure en polarización directa, ¿no? Entonces, en esta configuración, nada más recordar que sí tendría yo que aplicar voltajes negativos para acceder a la región de saturación, pero no es algo que ustedes van a ver que se utilice, ¿no? Entonces aquí todavía no he subido esta presentación. Voy a tratar de colocarla hoy. Entonces en la región de corte, la región de saturación, que fue la primera que vimos, las uniones base emisor y colector base están polarizadas en directa. ¿Ok? Digo, la entrada ya está configurada en directa, pero para acceder a esas curvas del lado izquierdo, pues el colector base tendría que estar también polarizado en directa. ¿Ok? Y en la región de corte, ambas uniones, para acceder a la parte de abajo, ambas uniones tendrían que estar polarizadas en inversa. ¿Ok? En esta configuración, como les digo, la región realmente útil es la región activa. Esta configuración se utiliza también muchas veces para acoplar distintos circuitos. Digo, mantiene la corriente, esa sería otra forma de verlo. Esta configuración mantiene una corriente de salida muy similar a la corriente de entrada, pero hace un acoplamiento resistivo de impedancias, porque vean el sentido que tienen las curvas. Digo, en este caso la curva de entrada me marca una pendiente casi vertical. ¿Ok? Que eso ya lo relacionamos con un valor de resistencia bajo. Y eso lo podemos intercambiar
por una curva que tenga una pendiente casi horizontal. Que también ustedes ya saben que eso se relaciona con un valor de resistencia alto. Entonces se puede utilizar, o se utiliza frecuentemente para acoplar impedancias. Aquellos que se quieran meter un poquito más a profundidad con la aplicación de un transistor como un amplificador, van ustedes a ver que generalmente un solo transistor no es de mucha utilidad. O sea, si lo quiero, por ejemplo, para amplificar una señal de audio, un solo transistor, la realidad es que no me sería de utilidad, sino que tengo que ir utilizando distintas configuraciones. ¿Ok? Una etapa de entrada, una etapa de salida, una etapa de potencia. ¿Ok? Cada una de esas debe proporcionar distintas características. La etapa de amplificación, ¿ok? Una etapa que provea una muy alta amplificación, pero esas configuraciones generalmente no son ideales para acoplarlas a una carga. ¿Ok? Entonces hay que establecer distintas configuraciones, ¿no? Un amplificador de audio básico generalmente está formado por un circuito multitransistor. Ok, entonces, ¿qué es lo que nosotros obviamente vamos a hacer simplificaciones, porque pues ya tenemos no solamente una curva, sino ya son varias. Entonces, nuestra primera simplificación, como les decía, es que en la entrada, esa va a ser nuestra más agresiva simplificación. Digo, la verdad es que estaba en el dibujo anterior, pues estaba como exagerado, ¿no? Como que lo que vamos a suponer es, primero, ¿no? Que todas las curvas son la misma. Es decir, vamos a suponer que la malla de salida no tiene injerencia en la malla de entrada. ¿Ok? Esa es nuestra primera simplificación. De ahí podríamos irnos a un modelo piezolineal, darle una pequeña pendiente, que sería como nuestro modelo completo del diodo. ¿Ok? Pero aún vamos a ser más agresivos. Generalmente por los resultados que nos ofrece los cálculos con respecto a lo que en realidad sucede, no está muy desviado. Pues va a ser aceptable que utilicemos el modelo, lo que llamábamos el modelo práctico del diodo, que es que consideremos que siempre que conduce el diodo tiene un valor de 0.7. ¿Ok? Una vez que nosotros alcancemos 0.7 volts, el diodo está conduciendo y ese será su voltaje fijo. ¿Ok? Esta simplificación la vamos a utilizar sin importar si es base común, emisor común o colector común. ¿Ok? La simplificación de que el diodo de entrada esté polarizado en directa y nosotros asumamos que tiene un voltaje de 0.7, va a ser ahora sí que el comportamiento común. Lo que nos va a interesar es sí analizar y sí considerar estas curvas. ¿Ok? Obviamente dentro de ciertos límites. ¿Ok? Dentro de ciertos límites. Ok, no sé si alguien tiene alguna pregunta hasta acá.
¿Todo bien? Disculpe, maestro. eh, hay una gráfica de la corriente del colector con el voltaje del colector base. Creo que la siguiente. Ah, aquí me cuesta un poco de trabajo ubicar o sea, estaba pensando cómo ubicar el, bueno, la polarización del base emisor, ¿no? Porque por aquí no está, pero es entonces imaginarlo como está en la gráfica anterior. Sí, aquí lo que está contemplando esta gráfica es que la unión base emisor está polarizada en voltaje de tal forma que me proporciona esta corriente. Ah, de acuerdo. ¿Ok? Sí. Acuérdate que a final de cuentas, pues nosotros sabemos que mientras este voltaje, ¿qué pasa mientras este voltaje sube? O sea, la realidad es que mientras este voltaje sube, este voltaje colector base sube, ¿qué le pasa a mi curva de entrada? Mi curva de entrada realmente se desplaza, se va desplazando y al desplazarse para el mismo voltaje de entrada va a causar que la corriente suba. O sea, en realidad de situaciones se obtiene con fuentes de corriente. ¿Ok? Quizás se me olvidó ahí mencionarlo, lo debía haber aclarado. Pero para poder graficar esa curva con una corriente de emisor estable, lo que se hace es colocar no una fuente de voltaje, sino se establece con fuentes de corriente para lograr una condición estable. ¿Ok? Para asegurarnos porque si lo intentamos controlar con el voltaje, la misma variación de esta curva, la misma variación del voltaje colector base nos causaría variación en esta corriente. ¿Ok? Entonces, hasta el método que vamos a utilizar, eh, el método que vamos a utilizar en Multisim para obtener esa curva, el instrumento que lo grafica, que se llaman trazadores de curvas, lo hacen manteniendo con una pequeña fuente de corriente una condición de entrada estable. ¿Ok? Sí, muchas gracias. Ok, desafortunadamente, aunque estuviéramos en el laboratorio, no podríamos, no podríamos visualizar esto porque desafortunadamente en la escuela no tenemos trazadores de curvas. Es una pequeña cajita que se anexa entre la fuente y, y el dispositivo, pero no tenemos estos, así que aún así tendríamos que basarnos en la simulación, ¿no? No sé si alguien tiene algún comentario más, alguna duda más. Ok. De todas maneras, esto vamos a estar viéndolo una y otra vez. Entonces, vamos a ver a platicar la siguiente configuración. Todas son muy similares. Digo, es el mismo dispositivo, nada más que ahora sí que volteado. En este caso, sigo teniendo, en este caso que es mi configuración de emisor común, pues sigue habiendo una malla de entrada y una malla de salida. Sin embargo, en esta configuración, lo que se considera la entrada es la corriente de base. ¿Ok?
y la corriente de colector sigue siendo la salida. ¿Ok? Esta configuración igual, podría parecer raro, ¿no? Porque tanto la de bus, la de entrada, como la de salida tienen la misma polaridad y bueno, al menos a mí recuerdo que me costaba mucho trabajo visualizarlo como entrada, como salidas cuando la corriente entra, pero pues todo depende, pues cuando ponemos un resistor y nuestra salida la consideramos el voltaje, pues ahí y esta corriente hace variar este voltaje, pues ahí ya con los voltajes pierde un poquito de importancia si la corriente entra o sale, ¿no? Entonces, tenemos una situación similar. En este caso, es más fácil de visualizarlo con la configuración NPN, sobre todo porque la corriente de base sí entra. Y lo que vamos a hacer es colocar de nueva cuenta una fuente que polarice en directa al diodo de la entrada, ¿ok? Pero en esta ocasión, la fuente que se aplica a la malla de salida no solamente comprende al diodo de entrada que está polarizado en directa, sino comprende el voltaje entre, entre las dos uniones, ¿ok? Que realmente, pues a final de cuentas, sí está afectando mayormente a este diodo porque este diodo lo está polarizando la entrada, ¿ok? Las curvas que se producen en este dispositivo son muy similares, solamente que ya estamos hablando de un voltaje base emisor. Base emisor, vamos, voy a regresar para que se vea bien. El voltaje entre la base y el emisor es un diodo. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la corriente de base contra el voltaje base emisor. La malla de salida, como les digo, va de extremo a extremo entre las terminales colector-emisor. Y de nueva cuenta podemos apreciar que la malla de salida tiene injerencia sobre el comportamiento de la entrada. ¿Ok? Quizás aquí está un poquito exagerado, pero, pero de que tiene injerencia y la modifica, la modifica. ¿Ok? Eso sí sucede. No es de mucha importancia la entrada porque ya sabemos que vamos a suponer, bueno, se supone que era una recta, que estamos en punto 7. ¿Ok? Sino lo que nos vamos a fijar es en la malla de salida. ¿Ok? En esta configuración, las variables de importancia son entonces la corriente que entra en el colector y el voltaje entre las terminales colector-emisor. ¿Ok? Podemos apreciar un comportamiento muy similar. Obviamente, la variación, como aquí estamos variando el voltaje que está aplicado entre ambos extremos y no solamente estamos afectando a un diodo, sino a ambos, pues la curva tiene un comportamiento un poquito distinto. No es un comportamiento plano, sino que como que se está yendo para arriba. Pero pues ya saben, ¿no? Que a final de cuentas va a terminar habiendo un límite en el cual cada una de estas curvas podría entrar en su propia zona de ruptura. ¿Ok? Eso se sigue cumpliendo. Ok, entonces en esta malla de salida se está graficando el voltaje colector emisor
contra la corriente de colector cuando se establece una condición fija en la corriente de base. ¿Ok? Entonces vamos a hacer algo similar. Este es el transistor. Entonces, ¿qué pasa cuando yo quiero hacer variar el voltaje colector emisor contra la corriente de colector? Y vamos a suponer que la base está abierta. Y voy a dibujar este diodo de acá. Y este diodo de acá. Entonces, este voltaje pues tiene un trabajo medio raro, porque está luchando contra un diodo en inversa, pero abajo tiene que vencer también a un diodo que está en directa. ¿Ok? Obviamente, al existir el diodo en inversa, pues es el que predomina, y la única corriente que se puede establecer, que se llama la corriente de colector emisor en condición de entrada abierta, que es que está dominada por la corriente en inversa de este diodo, pues de nueva cuenta, si la corriente de base es 0 y yo hago variar el voltaje colector emisor, lo que yo obtendría es una corriente muy pequeñita que tiene que ver con la corriente inversa de ese diodo. Ahí borré todo sin querer. Bueno. Entonces tenemos aquí una corriente pequeña. Bueno, es ICO. Bueno, aquí está. Ok, entonces conforme yo voy incrementando este voltaje, idealmente pues esta corriente debería no crecer, pero pues ya saben que realmente la curva, estamos otra vez como en la parte inversa de la curva. Pues saben que la curva sí tiene una pendiente, es muy pequeñita y va a terminar yéndose para arriba cuando llega a la ruptura. ¿Ok? En esta configuración, debido a que son los dos diodos, tiene un comportamiento un poquito distinto y sí tenemos una distancia un poquito más pronunciada que en la otra configuración. ¿Ok? Y bueno, ¿cómo esta sería nuestra... Si no hubiera voltaje en la entrada, por lo tanto no hubiera corriente en la entrada, la máxima corriente que yo podría obtener es esta parásita, o sea, esta en inversa, que es la máxima, pero bueno, también podemos considerarla como la mínima. Yo no puedo obtener menos corriente. No podemos obtener menos corriente porque esa es la causada por la construcción física del dispositivo, ¿no? La única forma de obtener menos corriente es empezar a irnos a estas zonas de acá, de aquí abajo, ¿no? Ok. Ahorita hablamos de esta región de corte y de la saturación. Entonces, si lo que yo hago en lugar de cerrar esta malla, de abrir esa malla, es cerrarla, se aplica un voltaje que ocasiona que el diodo se polarice en directa, y esto a través de la aplicación de un voltaje
¿ok? Va a ayudar a esta malla de salida en que esta parte del diodo pues va a ser impulsada más que nada por la malla de entrada, ¿no? Ayudando a que la malla de salida pues nada más esté ahora sí que lidiando más con el diodo en inversa que con este diodo. Y pasa lo mismo. Aquí lo único que hay que visualizar es que a final de cuentas la corriente de electrones pues va en sentido contrario, ¿no? Entonces los electrones normalmente no pueden circular cuando no hay voltaje aplicado a la base, los electrones no pueden circular con libertad hacia el colector porque hay un diodo en inversa, ¿ok? Cuando nosotros aplicamos un voltaje en la base y polarizamos este diodo, entonces podemos causar un flujo de electrones en ese sentido, ¿ok? Recordando que el emisor tiene una gran capacidad de conducción, tiene muchos portadores libres, pero la base ofrece una resistencia muy alta. Entonces, inclusive hasta se empiezan a acumular, se empezarían a acumular portadores, porque no pueden, tienen los electrones libres, pero no tiene la forma de pasar a través de la base porque es una zona extremadamente delgada, lo cual eleva mucho la resistencia. Pero bueno, al romper esta barrera, va a ser suficiente. Digo, acá se sienten atraídos estos electrones del emisor por el voltaje de la base, solo que no pueden conducir libremente. Entonces, con aplicar un pequeño voltaje positivo en el colector emisor, aunque este diodo esté en inversa, va a permitir que toda la capacidad, ahora sí que en este momento se veía limitada por la base, que todos estos conductores, todos estos portadores puedan circular libremente hacia la fuente positiva, pero eso es debido a que la base está polarizada, ¿ok? Entonces, esto en la curva se ve de la siguiente manera. Si yo la corriente de base la empiezo a incrementar, ¿ok? Lo que voy a permitir es que conforme yo voy variando el voltaje, la corriente vaya subiendo, ¿ok? También lo puedo ver de otra manera, como saltando entre curvas, ¿no? Si yo tengo un voltaje fijo en la salida, un incremento en la corriente de la entrada va a reflejarse como un incremento en la corriente de salida. Esa es otra forma de verlo. Si yo tuviera un voltaje fijo en la salida que no variara, conforme yo cambio mi corriente de la base, y aquí lo estamos mostrando como de forma escalonada, ¿no? Pero realmente podríamos graficar de 5 microamperes en 5 microamperes, de 1 microampere en 1 microampere. Es continuo, realmente es continuo. Si yo varío la corriente de base, lo que yo voy viendo es que la curva se va desplazando, ¿no? Entonces, a mayor corriente de base, bajo la misma condición de voltaje de salida, yo obtendría una corriente de salida, pues en teoría proporcional, porque la beta debería ser constante. Sin embargo, pues estas pendientes nos hacen pensar que la beta no va a ser constante.
¿ok? Y entonces una corriente pequeña en la entrada va a causar una corriente más grande a la salida. Y ahí pues es muy obvia el factor de amplificación, ¿no? Si la beta fuera constante, pues estas curvas serían planas, ¿no? Que bajo la misma corriente de entrada siempre obtuviera la misma corriente de salida, sin importar los voltajes. Porque eso es lo que me dice esta fórmula, ¿no? Pero en la realidad, si vemos la pendiente, pues de ahí nos vamos a dar cuenta que este parámetro, pues la realidad es que está variando. ¿Ok? Y ok, de la misma manera, de la misma forma de la modo de la gráfica anterior, en la configuración anterior, los extremos que están colocados a la izquierda de la curva y en la parte de abajo también, o sea, esta zona y esta zona también reciben el mismo nombre. Se le llama la región de corte y la región de saturación. La región de saturación ocurre cuando el voltaje de colector emisor es tan pequeño, es muy pequeño, tengo corrientes elevadas, pero el voltaje colector emisor es muy pequeño, ¿ok? Y la región de corte, pues ocurre lo contrario, ¿no? Cuando yo puedo tener voltajes altos, pero una corriente de colector muy pequeña. Como ya les comentaba al principio, si yo tengo un voltaje aplicado a la salida, la mínima corriente que puedo obtener pues es la dada por esta curva. No es posible ir más abajo. O sea, dado un voltaje, no es posible ir más abajo. Sí puedo disminuir la corriente. Si yo obviamente disminuyo el voltaje, pues podría llegar hasta cero. Pero si yo tengo un voltaje fijo, un voltaje dado, aplicado a la salida, el mínimo voltaje que podría yo obtener, la mínima corriente que podría yo obtener es dada por las condiciones del dispositivo. Digo, aquí también es obvio que no se cumple esta relación, ¿no? Porque si la corriente de base fuera cero, pues en teoría la corriente de colector nos debería dar cero, pero pues no necesariamente es así. Y en la región de saturación se da frecuentemente cuando el diodo de salida también está polarizado en directa. ¿Ok? Como aquí estamos hablando del voltaje entre ambas terminales, entre ambos diodos, tenemos el diodo en ese sentido y tenemos el diodo en este sentido, no es tan obvio, pero esta zona de aquí está causada porque puede ser, no necesariamente, eso lo vamos a analizar ya que veamos un circuito, pero generalmente se trabaja en esta zona cuando el diodo de salida está polarizado en directa. Ambos diodos estarían polarizados en directa. ¿Ok? Estas dos regiones de operación, la de saturación y la de corte, preferiría yo esperar a que veamos el circuito para que se entienda con mayor claridad esto que estoy diciendo, ¿no? Que a lo mejor ahorita no es muy obvio, pero o sea, no es muy obvio que en esta zona el diodo de entrada también está polarizado, el diodo de salida está polarizado en directa, pero
me voy a adelantar un poquito, pero yo preferiría esperar al circuito. Por ejemplo, sabemos que de aquí a aquí hay 0.7. ¿Ok? Entonces, en esta zona de la curva, el voltaje colector emisor es muy pequeño. ¿Ok? Vamos a suponer que el voltaje que tengo acá aplicado es de 0.3. O 0.2. De hecho, cuando está sobresaturado, se habla que este voltaje es de 0.2. Si se dan cuenta, no puede llegar, o sea, para llegar a 0 sería apagarlo y tendría yo prácticamente 0 amperes. Pero si yo tengo un voltaje aplicado muy pequeñito, quiero que ustedes noten lo siguiente. En este nodo tendría yo 0.7 y en este nodo tendría yo 0.2. Entonces, el voltaje de este diodo, el de abajo, es 0.7 con respecto a tierra. Pero la polaridad de este diodo que está aquí, fíjense, 0.7 y aquí 0.2 significa que este voltaje es más positivo que el de arriba y hay una diferencia de 0.5. Entonces, 0.5 más menos. Entonces, este diodo que está acá sí tiene un voltaje más menos aplicado. ¿Okay? El diodo entre estas dos terminales. Entonces, este diodo ya está polarizado en directa también. Entonces, un efecto de bajar mucho el voltaje colector emisor es que ponemos al diodo de salida en polarización en directa. ¿Ok? Eso es adelantarme un poquito. Ahorita que veamos un circuito va a quedar más claro, pero es para que nos vayamos, pues preparando el camino, ¿no? La región de corte se alcanza cuando la corriente de base es 0, por lo tanto el voltaje de entrada es 0 o polariza en inversa al diodo. Y la región de saturación se puede alcanzar generalmente, no es obligatorio, no es necesario, pero generalmente cuando se trabaja en esta zona es porque el diodo de salida también está polarizado en directa. ¿Ok? Ok. Acabamos de graficar estas curvas tanto para las dos configuraciones. Sin embargo, esas curvas no significa que yo pueda estar trabajando en ellas que yo pueda estar trabajando con ellas en todo momento. ¿Ok? Hay un límite, sobre todo si me voy a establecer en un punto de operación por mucho tiempo. Hay un límite en cuanto a las cuestiones de la potencia. ¿Ok? En el caso de un dispositivo BJT, la potencia que nos interesa, que es la que generalmente nos da el límite, la hoja de datos, es el voltaje colector emisor contra la corriente del colector, en este caso la salida, la curva de salida. ¿Ok? Como todo dispositivo, así como hay un voltaje de rompimiento, todo dispositivo tiene límites de operación a partir de los cuales pues ya no se garantiza la operación correcta del dispositivo o no fueron diseñados para trabajar en esa zona como pudiera ser por ejemplo el Zener, ¿no? Si recordamos, el Zener sí fue diseñado para trabajar en esa zona. Entonces, generalmente los transistores tienen una especificación de voltaje máximo y de corriente máxima en los máximos, en la sección de máximos permitidos del dispositivo.
Entonces, en teoría hay un máximo de corriente. Bueno, en teoría existe un máximo de corriente y existe un máximo de voltaje. Eso nos podría hacer parecer que todo el resto de la región de las curvas son útiles. Sin embargo, también existe, además de los límites en voltajes y corrientes, además existe la especificación de potencia. Por ejemplo, ahí está acá, ya decía yo. Entonces, en este ejemplo que estamos viendo, la potencia es 0.3 watts. O sea, nos dicen que este dispositivo es un dispositivo que tiene 0.3 watts como límite de potencia. En todo momento, el voltaje colector emisor por la corriente de colector no debería exceder ese valor. ¿Ok? Entonces, vamos a analizarlo, por ejemplo, para 20 volts. Si el voltaje colector emisor es 20 volts, la corriente de colector máxima, bueno, ahí se va a confundir con esta. La corriente de colector límite, vamos a decir la corriente de colector límite estaría dado por pues despejo, ¿no? Si ese es 0.3 watts, si yo tengo un voltaje colector máximo, que la hoja de datos me dice que puede ser de 20 volts, pues entonces yo tendría 0.3, qué raro, no me deja escribir aquí. Sería 0.3 sobre 20. Lo cual me daría 15 miliamperes. ¿Ok? Que es lo que vemos acá. Entonces quiere decir que si nosotros queremos manejar el voltaje máximo del dispositivo, la máxima corriente que podríamos nosotros manejar es 15 miliamperes, no los 50 miliamperes que me da el dispositivo, pero por especificación de potencia. ¿Ok? De la misma manera, si nosotros decimos, pues yo quiero utilizar la corriente máxima del dispositivo, pues la corriente máxima del dispositivo, que es 50 miliamperes, a 0.3 watts, pues sería 0.3 sobre 50 miliamperes, lo cual me daría 6 volts. ¿Ok? Entonces, si yo quiero utilizar la máxima corriente disponible, pues el máximo voltaje que yo podría alcanzar son los 6 volts. Es decir, solo podría estar trabajando como en este rectángulo, ¿no? Ok. Entonces, no significa que lo único válido sea este rectángulo y el rectángulo de abajo, sino hay una zona adicional. Usted, pues al no ser una ecuación lineal, lo que me va a ocasionar es una curva. ¿Ok? Si yo tengo este 0.3 watts con 30 miliamperes, lo que yo obtendría son 10 volts. ¿Ok? Entonces me queda una curva de potencia, una curva limitada por la potencia. Toda esta parte de acá arriba es inalcanzable, no se opera en esta región.
Entonces, muy frecuentemente ustedes van a ver que las hojas de datos me pueden dar las curvas del dispositivo. En ocasiones esas curvas me las dan, completas y a lo mejor podemos pensar, bueno, ¿cómo las obtuvieron? Todo depende del encapsulado, cómo fueron obtenidas esas curvas. Yo tengo que pensar en los límites impuestos por la potencia. Algo que frecuentemente nos encontramos son distintos encapsulados para el mismo modelo de transistor. A veces de plástico, a veces de metálico, una combinación. A veces los encontramos totalmente metálicos, tipo cazuela le llaman. Entonces, pudiera ser que con las mismas curvas, a lo mejor con un dispositivo tipo cazuela, podría yo obtener tendría yo una curva más para aquí. Todo depende de la potencia que el encapsulado pueda disipar. ¿Ok? Y a lo mejor con uno de plástico, pues estoy más restringido. Entonces hay que considerar también estas cuestiones de la potencia. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta acá. Muy bien. Pues vamos entonces a entrar a la sección de ejercicios. ¿Ok? Vamos a estar analizando algunas configuraciones. Son configuraciones en CD. No creo que acabemos hoy este circuito, pero vamos a plantearlo. Ok, esta configuración frecuentemente le llaman los libros polarización fija. Es la configuración más simple que puede existir en para un transistor. Esta configuración, estamos hablando de, es una configuración de polarización, configuración emisor común, es una configuración emisor común. Y vamos a empezar a analizarla, ¿ok? Generalmente, de aquí en adelante, no nos van a estar dando, no nos van a estar dibujando las fuentes quizás como quisiéramos verlos todo desglosado, porque pues ocupa mucho espacio. Para los primeros circuitos vamos a estar redibujándolo para que ustedes puedan ver, porque aquí de inicio, pues no se puede apreciar la malla de entrada y la malla de salida, ¿ok? Por la forma en que están conectadas a una sola fuente. De hecho, podríamos irnos con la finta de que aquí está la malla, ¿no? Ok, vamos a redibujarlo. Entonces tenemos una fuente BCC.
Sabemos que la fuente pues termina yendo a tierra. O sea, este lado es tierra. Y esta fuente va a un resistor. Voy a dibujarlo de este lado. Y el resistor va a la base del transistor. El emisor también va a tierra. El emisor del transistor va a tierra. ¿Ok? Y del colector va a un resistor. Y del resistor va a una fuente. ¿Ok? Lo podemos entender de esa manera, porque realmente pues aquí hay una fuente a tierra. Lo único que tenemos que considerar es que esta fuente puede ser de 12 volts, no sé, una fuente de voltaje, esta fuente estaría entregando la IB más la IC. La IB más la IC. Y aquí cada una de estas fuentes del mismo voltaje, 12 volts podría ser, pues cada una de ellas está integrando, pues proporcionando una corriente a la vez, ¿no? O sea, acuérdense que las fuentes de voltaje, pues las podemos considerar, no hay problema por separarlas, nada más estar consciente que en la realidad se trata de una sola fuente que está generando las dos corrientes y no solo una. Entonces, ese sería el resistor de... no. Esta es la beta. La beta del transistor es por construcción física, pues idealmente debería ser una constante, pero pues no lo es. ¿Ok? ¿Y qué nos es de interés en este circuito que va a ser nuestro primer análisis, nuestra primera configuración? Nos interesa entonces, como habíamos dicho, todas las corrientes del transistor. Nos interesa la corriente de la base. Nos interesa la corriente del colector. Y nos interesa la corriente del emisor. Que bueno, si lo consideramos como los circuitos eléctricos, pues sabemos que esta es la malla. La malla es la corriente de colector, la malla es la corriente de base y la corriente de emisor sería la suma de ambas, ¿no? Entonces tenemos que la ley de corrientes de Kirchhoff nos dice que la corriente del emisor es la suma de ambas. ¿Ok? También nos interesa los voltajes de los nodos. Nos interesa el voltaje base con respecto a tierra. Colector con respecto a tierra y emisor con respecto a tierra. Y también nos interesa los voltajes entre terminales. El voltaje base emisor, el voltaje colector emisor y el voltaje base colector. Este está medido a propósito al revés. La idea es que ambos diodos estén medidos de ánodo a cátodo, ¿no?
porque el voltaje directo nos dice si el diodo está polarizado en directa o está polarizado en inversa. ¿Ok? Entonces, de esta configuración vamos a obtener fórmulas, vamos a ver bastantes configuraciones, vamos a estar analizando los ejemplos van a ser tanto algebraicos como numéricos, es decir, le vamos a dar valores a esto y los vamos a ir resolviendo. La idea pues es poder ver al transistor operando en sus tres regiones, ¿ok? La región de saturación y la región de corte al principio no son tan obvias, pero para eso precisamente vamos a analizar la configuración, porque vamos a ver algo la próxima clase que se llama la recta de carga. La curva de salida que nosotros acabamos de analizar es una curva que depende de la construcción física del dispositivo. ¿Ok? Esto que nosotros vimos. Esto. Pero estas curvas no tienen nada que ver. Es decir, no dependen de la configuración. Es del transistor. Pero el transistor, la configuración con las resistencias en ese lugar me proporcionan también unas propias curvas, vamos a llamarle curvas ahorita, nos proporcionan sus propias curvas de trabajo. Sabemos que pues se van a formar ecuaciones lineales, no son curvas, son rectas. Entonces vamos a ver la próxima clase que se forma, hay una recta que está dada por la configuración y cada configuración proporciona su propia recta. ¿Cuál va a ser la solución del circuito? Pues el punto donde se intersecta la recta con esas curvas. ¿Ok? De este circuito, nada más para empezarlo, ya no va a dar tiempo. Vamos a establecer tres condiciones que son, algunas condiciones que son muy, muy claras. En este circuito, así como lo tenemos, ya tenemos resuelto algunas variables de estas 9, son 9. En específico, como les digo, ahorita vamos a considerar que estamos trabajando en la región activa. La región activa es que este diodo está polarizado en directa correctamente y que este voltaje es grande, porque ya sabemos que cuando es pequeño llegamos podemos llegar a la saturación. Entonces este voltaje ocasiona que este diodo esté polarizado en inversa. Acuérdense, región activa es entrada en directa, salida en inversa. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer primero esas condiciones y ya luego veremos cómo analizar cuando esté en saturación y cómo analizar cuando esté en corte. ¿Ok? Entonces, si está configurado correctamente este circuito, llamamos región activa, vamos a suponer que está en la región activa, entonces ya tendríamos resuelto algunas variables. Si el diodo base emisor si el diodo de la entrada está polarizado correctamente, entonces el voltaje base emisor ya lo tenemos resuelto, es 0.7. Y ese sería nuestro primer parámetro de los 9 que hay que encontrar. ¿Ok? También sabemos que en esta configuración el voltaje de emisor, precisamente porque está conectado a tierra, también ya lo tenemos resuelto y tenemos que es 0 volts. Ya tenemos nuestro segundo parámetro de esta configuración resuelto.
Y acuérdense que vamos a estar manejando voltajes entre terminales. Y voltaje base emisor es la diferencia de potencial entre la base, entre el nodo de base y el nodo emisor. Entonces, si el emisor es 0, sabemos que el voltaje de la base también es 0.7. ¿Ok? Y no hay ningún otro que se pueda obtener directamente. Y bueno, ya continuaríamos la próxima clase, ¿no? Con los demás parámetros. No sé si alguien tiene alguna pregunta, duda. Hasta aquí. La parte de saturación y corte va a quedar muy claro cuando terminemos de analizar nuestros primeros ejemplos de circuitos. Ya cuando vean qué significa estar trabajando en esas zonas.